Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión les venimos a explicar el tema de potencial de acción junto a mi compañero Lautaro Mercado. Él también se está encontrando en el sexto año de medicina como yo, así que yo me voy a encargar de dar la primera parte y él va a dar la última parte. Así que tome asiento hermano mi compañero y vamos a comenzar. Primero que nada decirle que este tema hay muchos chicos que no lo entienden, pero es bastante sencillo, ¿sí? Acá lo que vamos a tratar de hacer es ver lo básico y entenderlo bien, ¿sí? Así que bueno, comencemos. Comencemos con potencial de acción. Antes de entrar a potencial de acción hay que tener algunos conceptos que lo vimos en la clase pasada, pero que bueno, lo vamos a seguir repitiendo, ¿bien? Conceptos claves. Miren bien la pizarra, chicos. Nosotros vamos a tener la célula que está en un círculo acá, todo en negro, ¿bien? Ustedes saben que la célula tiene cargas positivas y que tiene cargas negativas. Saber bien, por favor, y no olvidarse, ¿sí?, que en el interior de la célula, adentro de la célula, predominan las cargas negativas. Y en el exterior, ¿sí?, predominan las cargas positivas. Esto es muy importante. ¿Y a qué se debe fundamentalmente a qué se debe esto? Se debe básicamente a la distribución de iones que se encuentran tanto en el interior como en el exterior. En la clase pasada yo le había explicado que el sodio era un ion, que el potasio era un ion. Todos esos iones que pasaba tenían carga, ya sea positiva o negativa, ¿sí? ¿Por qué el interior de la célula es negativa? ¿Sí? Porque predomina iones negativos que no se pueden difundir al exterior y por eso este interior queda negativo. Aparte de eso, ¿sí?, en el interior de la célula predominan lo que serían las proteínas. Y acuérdense, las proteínas tienen carga negativa, ¿sí? Eso es lo que hace negativo el interior. En cambio, lo que sería la parte externa, ¿sí?, la parte de afuera de la célula, predominarían todos los iones positivos. Un concepto fundamental que le van a tomar a ustedes y le van a pedir es potencial de membrana, ¿sí?, que básicamente le va a servir mucho a usted también para entender lo que sería la definición de potencial de acción. Bien chicos, como dice la teoría, el potencial de membrana, ¿sí?, es la distribución desigual de las cargas de los iones a ambos lados de la membrana, ¿sí? Este potencial de membrana hace que el interior sea negativo y el exterior positivo. Volvemos a repetir, ¿sí? Bien. Entonces acuérdense, el potencial de membrana son las distribuciones de los iones, vuelvo a repetir, las distribuciones de los iones que se encuentran a ambos lados de la membrana, ¿sí? Predominan iones negativos en el interior y predominan los positivos en el exterior. Por esa razón se encuentra cargada eléctricamente así la célula y bueno, todo lo que sería su exterior. Bien chicos, ¿qué más? Pasemos a un cuadrito que ustedes también lo van a ver en su libro, en el Guyton, ¿sí? Fíjense chicos, tenemos líquido intracelular, que sería el interior de la célula, y tenemos líquido extracelular, que sería el exterior de la célula. Vamos a tener acá los iones que son más comunes. Vamos a tener sodio, ¿sí?, vamos a tener potasio, calcio, cloro y lo que sería bicarbonato. Por favor, esto sí lo tienen que saber de memoria, por algunos casos clínicos, saber las concentraciones. Por ejemplo, saber que el sodio, ¿sí?, predomina mucho más en el líquido extracelular, ¿sí? Como yo le dije en la clase anterior, el sodio donde predominaba más en el exterior. Fíjense que está en un porcentaje de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿bien? Y solamente en el líquido intracelular se encuentra de 8 a 10. El potasio era al revés. El potasio, donde predominaba en lo que sería el interior, ¿sí?, el interior de la célula, con 150 miliequivalentes por litro, y en el exterior, ¿sí?, en el líquido extracelular, el potasio se encuentra de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. De vuelta, tener muy en cuenta porque a ustedes les van a hacer casos clínicos y tienen que conocer estos valores.
Perfecto. Volviendo de vuelta a la clase anterior, como dije, esto más que nada son conceptos claves para pasar a potencial de acción y así entenderlo, ¿sí? De vuelta, volviendo a la clase anterior, los iones que ustedes estaban viendo acá, ¿sí? Se transportaban a través de proteínas por difusión facilitada. Se podían transportar, se transportaban, mejor dicho, desde una zona de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? Por ejemplo, hagamos de cuenta, tenemos lo que sería la parte externa de la membrana, ¿sí? La parte externa, perdón, de la célula afuera, y teníamos el interior de la célula, ¿sí? El sodio predominaba afuera, ¿sí? Entonces por proteína transportadora, entraba de una zona de mayor concentración, porque está afuera, a una zona de menor concentración, ¿sí? Y así entraba al interior de la célula. Y había bombas que regulaban esto, ¿sí? Entonces, entraba todo el sodio al interior. Y estaba lo que sería la bomba de sodio y potasio para sacar ese sodio y lo sacaba hacia afuera. Por eso es que la bomba de sodio y potasio, la bomba de lo que sería sodio y calcio, todas esas bombas regulan lo que sería el potencial de membrana. Eso es lo que yo le había comentado, ¿sí? ¿Por qué la bomba de sodio y potasio era electrogénica y por qué interactuaba en el potencial de membrana? Por esa misma razón. De vuelta, generalmente, ¿sí? Tenemos al sodio en mayor concentración afuera y el menor acá. Entonces el sodio entra. Para que ese sodio salga y vuelva a haber un potencial de membrana, tenía que estar la bomba de sodio y potasio. Y esa era la importancia básicamente. Último dato que no lo nombré acá. La célula, ¿sí? está siendo negativa en el interior y positiva en el exterior cuando está en reposo, ¿sí? Célula en reposo. En condiciones normales, entonces, de vuelta, repito, interior negativo y exterior positivo. Eso nos va a servir a nosotros para entender lo que sería potencial de acción. Bien, chicos, seguimos con potencial de acción ahora, ¿sí? Ya que vimos la introducción y conocemos los conceptos y entendimos estos conceptos, vamos a ver lo que sería potencial de acción. Como todo tema, primero hay que saber qué es el potencial de acción. El potencial de acción, de manera general, para que ustedes lo entiendan, como dice la teoría, es una onda eléctrica que se propaga por toda la membrana, ¿sí? Dejando cambios positivos en esta. Y si lo ponemos en un contexto más teórico, de libro, de definición, decimos que son los cambios rápidos del potencial de membrana, ¿sí? Así que bien, ya tenemos qué es. ¿Para qué sirve este potencial de acción? Recordemos que a través de los potenciales de acciones, ¿sí? Se transmiten lo que serían los impulsos nerviosos. Por ende, se transmite información motora, información sensitiva, sensorial, etc., ¿sí? Como puse también en el apunte, sin estos potenciales de acciones, no podría estar hablando, no podría estar sintiendo, escuchando, etc. ¿Dónde se genera este potencial de acción? ¿Dónde se va a generar? Generalmente en lo que sería la neurona, ¿sí? En la neurona. De esta neurona puede pasar a otra neurona, o de esa neurona también puede pasar, por ejemplo, directamente al músculo, ¿sí? De neurona transmite al músculo, de neurona puede transmitir a otra neurona, o también de neurona puede ir a lo que sería una glándula. Bien, bien. Ya tenemos la introducción. Ahora veamos cómo se da esto de manera general, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle en este gráfico, pero lo entendamos de manera general. Bien. Tenemos tres dibujos acá, ¿sí? Primer dibujo sería, hagan de cuenta que esto es la célula en reposo. ¿Cómo estaba la célula en reposo? En el interior negativa y en el exterior positiva. Eso en reposo. ¿Qué pasa si viene un estímulo? Dibujo 2. Si viene un estímulo, ese estímulo va a provocar que se abran canales, ¿sí? Generalmente de sodio. Entonces, ¿qué pasa? El sodio, a ser un ion positivo, empieza a entrar a la membrana. Como es un ion positivo, empiezan a ingresar cargas positivas al interior. Y así quedaría el tercer dibujo, en donde ya todos los iones de sodio positivizaron esta membrana
Y una vez que está toda positiva, se transmite ese potencial de acción, ese impulso nervioso. Bien, bien. Ahora sí pasemos al gráfico. Bien, sigamos entonces con lo que sería el gráfico de potencial de acción. ¿Sí? Acá vamos a tener un gráfico, ¿sí? X, Y, en donde todo el X va a estar representado por lo que sería el tiempo, ¿sí? Y la parte Y por lo que sería el voltaje. El voltaje que se usa es milivoltios, y el tiempo en lo que se mide viene a ser milisegundos. Perfecto. Bien. Nosotros acá vamos a tener entonces el gráfico de potencial de acción. Acá vamos a tener las cargas y acá vamos a tener lo que sería el tiempo. Recordemos la teoría. Nosotros dijimos que las fases del potencial de acción eran 3 y que en algunos casos podría aparecer una cuarta fase. En este gráfico vamos a ir nombrando todas esas fases. Comencemos con la primera fase, ¿sí? La primera fase se conoce como la fase de reposo. Como el nombre lo indica, la célula está en reposo, o sea que en el interior está negativo, ¿sí? Bien. En menos 90 milivoltios vamos a tener lo que sería la fase de reposo. Recordar bien esto, por favor, a futuro, que esté en fase de reposo y que estén en menos 90 milivoltios, no quiere decir que sean todas las células este voltaje. ¿Por qué? Esto viene a ser en la neurona. Por ejemplo, en el músculo liso, la fase de reposo está en menos 65. ¿Sí? Este ejemplo que estoy dando ahora viene a ser en lo que sería la neurona y el músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, la neurona y el músculo esquelético, la fase de reposo está en menos 90 milivoltios, en donde la célula no tiene actividad alguna. ¿Qué pasa? Después pasamos a lo que sería la fase 2, que se conoce como fase de despolarización. Esa fase de despolarización, ¿sí?, comienza a través de dos canales. Acá vamos a tener el dibujito. Esa fase de despolarización comienza primero abriendo algunos canales de sodio. Solamente son algunos, son muy pocos. Viene un estímulo, ¿sí? va a venir un estímulo. Ese estímulo que estamos viendo acá va a ser, en este dibujito, va a ser un ligando. Ese ligando se une a lo que sería su receptor. Ese receptor transforma la señal. ¿Y qué va a hacer? Va a transformar la señal, la va a transmitir, ¿sí? Y así queda abierta lo que serían esos canales de sodio, que como dije son pocos, son poquitos. Bien. Recordar, la primera parte de la despolarización está dada por lo que serían los canales de sodio químico dependientes. Estos canales de sodio químico dependientes son muy pocos en la célula, ¿sí? Entonces, de todas formas, comienza a entrar lo que sería el sodio, de vuelta. Comienza a entrar lo que sería el sodio. ¿Qué dijimos que era el sodio? El sodio era un ion positivo. Por ende, va entrando, ¿sí?, van entrando cargas positivas y eso va positivizando la membrana, ¿sí? Al ir positivizando la membrana, fíjense, menos 90, menos 65, 0. Al ir positivizando la membrana la va haciendo menos negativa y la gráfica va subiendo, ¿sí? Si este potencial de acción es del todo correcto, va a llegar a un punto, como yo les comenté en la teoría, que va a haber tantas cargas positivas que ese potencial de acción de menos 90 va a ir a menos 65 milivoltios. Cuando llegue a menos 65 milivoltios, se dice que traspasa el umbral. Si traspasa ese umbral, se empiezan a abrir estos canales de sodio que se conocen como canales de sodio voltaje dependiente, que obviamente son en cantidad muchísimo más que los químicos dependientes. Entonces esos canales de sodio dependientes, fíjense, son muchísimos. Se empiezan a abrir. Por ende, va a haber muchísimo más sodio que esté entrando a la célula, ¿sí? Entonces la membrana se va a ir positivizando cada vez más y fíjense cómo se eleva el gráfico, ¿sí?
desde menos 65 ya pasó a 0, incluso fue hasta lo que sería los más 35 milivoltios, en donde se dice que hay un periodo de sobreexcitación. Vamos de vuelta entonces. Gráfico de potencial de acción, ¿qué se ve acá? Las fases. En el gráfico este gráfico se usa para ver las fases. ¿Cuántas fases tenemos nosotros generalmente? 3. ¿Sí? La primera fase, la fase de reposo, está acá. Primera fase, fase de reposo. En la fase de reposo la célula no tiene actividad alguna, ¿sí? Por ende está negativa en el interior. Pasamos a la fase 2, que es la fase de despolarización. Viene un estímulo. Al venir ese estímulo, ¿sí? Básicamente el estímulo viene a ser un ligando. El ligando puede ser una proteína, una enzima, puede ser un hormona, un fármaco. Interactúa con el receptor. Al interactuar con ese receptor, ¿sí? De lo que sería el canal sodio químico dependiente, abre lo que sería el canal y empiezan a entrar sodios, pero empiezan a entrar pocos sodios, ¿sí? Pocas cargas positivas. Se va haciendo menos negativa la membrana, va subiendo, y si llega a menos 65, ¿sí? Traspasa el umbral. Si traspasa ese umbral recién, ahí se abren estos canales de sodio, voltajes dependientes. Entonces se comienzan a abrir todos esos canales que abundan en la célula. Empiezan a entrar a lo loco, empiezan a entrar lo que serían las cargas positivas, llevando la gráfica hasta más 35 milivoltios, hasta un periodo de sobreexcitación. Fase 1 de reposo lista, fase 2 de despolarización lista. Acuérdense, la fase 2 de despolarización se va a dividir primero en lo que sería el canal de sodio químico dependiente, que sería esta partecita, en donde hay pocos, y la otra parte, la despolarización, ¿sí? Se da por lo que serían los canales sodio voltaje dependientes, que esto abundan en la célula, ¿sí? Y cuando traspasa el umbral, recién se activan todas esas compuertas y se abren. Perfecto. Sigamos. La tercera fase se conoce como la repolarización. En la repolarización, ¿qué pasa? Estos canales de sodio se comienzan a cerrar. Por ende, el sodio ya no está entrando, ¿sí? En la fase de repolarización se abren lo que serían los canales de potasio, ¿sí? El potasio, al ser un ion que está en mucha concentración adentro de la célula, va a ir de una zona de mayor concentración a menor concentración, como estábamos diciendo. Por eso es que el potasio sale de la célula, ¿sí? Repolarización, se cierran canales de sodio y se empiezan a abrir los de potasio. El potasio es un ion positivo, ¿sí? Y si ese ion positivo comienza a salir, obviamente la célula va a ir perdiendo cargas positivas, ¿sí? Y va a empezar a bajar en su gráfica. Comienza a bajar, hasta llegar a un punto acá que vuelve a lo que sería la fase de reposo, ¿sí? Entonces tenemos fase de reposo, fase 1, fase de despolarización, fase de repolarización, ¿sí? En donde volvería de vuelta a la fase de reposo. Perfecto. En algunos casos, por ejemplo en las células cardíacas, se da una cuarta fase que se conoce como, este no es el caso, ¿no? El gráfico, solamente estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa? En algunos casos se da una cuarta fase que se conoce como hiperpolarización. En la hiperpolarización que se da en células cardíacas, va bajando lo que serían todas las cargas, ¿sí? Se va haciendo más negativa y en vez de llegar a la fase de reposo, baja más todavía, se hace mucho más negativa que la fase de reposo, ¿sí? Eso es hiperpolarización, que se haga más negativa que la fase de reposo, que es la fase que estaba en el principio. Para restablecer esto, obviamente, se necesita la bomba de sodio y potasio. Perfecto. Bien, vamos con lo que sería ley de todo nada. La ley de todo nada expresa claramente que una vez que empezó a ejercer el estímulo, ¿sí?
una vez que empezó el estímulo sobre la célula, y empezaron a abrirse los primeros canales en la despolarización, en la primera fase de la despolarización, sí o sí tienen que entrar lo suficientemente cargas positivas, para que esto se eleve más, para que se eleve más allá de lo que sería menos 65 milivoltios. Si traspasa estos 65 milivoltios, estos menos 65 milivoltios, y los traspasa, el potencial de acción se va a dar del todo, ¿sí? Una vez que los traspase esos menos 65 milivoltios, el potencial de acción se va a dar del todo. ¿Qué pasa si llega a menos 64 milivoltios? El potencial de acción no se va a dar. Por más que esté en menos 64 milivoltios, el potencial de acción no se da. Sí o sí tiene que traspasar esos menos 65 milivoltios. Por eso se conoce como ley de todo o nada. Bueno, vamos a comenzar esta última parte de la clase hablando sobre lo que sería el periodo refractario, los tipos de potenciales de acción y los tipos de conducción. ¿Qué es el periodo refractario? Se define como un intervalo de tiempo en el que una célula excitable no va a responder ante ningún estímulo. Dentro de esto tenemos dos tipos de periodo refractario. Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Cómo se define el periodo refractario absoluto? Debido a que se da en la parte inicial del potencial de acción, todos los canales de sodio ubicados en esta parte están inactivos. Entonces, por más que le pongamos un estímulo muy potente, no se va a producir otro potencial de acción. ¿Qué quiere decir de esto? Funciona como un mecanismo de defensa para que no se altere el impulso. Luego tenemos el periodo refractario relativo. En este se ubica en la fase final del potencial de acción, y este sí responde como un nuevo potencial de acción, al menos que sí le pongamos un estímulo muy potente. Luego pasaríamos a lo que vendría a ser los tipos de potencial de acción. Ya Ale le explicó anteriormente cómo era el potencial de acción. Ahora vamos a explicar los tipos. Tenemos tres tipos, los que son los más frecuentes: en espiga, en meseta y rítmico. Cada uno tiene una característica diferente que lo destaca. Comenzamos por el de espiga. ¿Qué es lo característico de este? Es que comienza con una fase de despolarización rápida, en un corto intervalo de tiempo, en pocos milisegundos, donde alcanza un pico que le da la característica forma de espiga, se bloquean los canales de sodio en este punto y se produce una rápida repolarización. Todo esto en un corto intervalo de tiempo, lo que da la típica forma de espiga. ¿Dónde lo encontramos a estos? Esto lo encontramos en lo que vendría a ser la neurona y forma parte de lo que vendría a ser el impulso nervioso. Luego tenemos el potencial de acción en meseta. ¿Qué lo caracteriza a este? Que luego de la despolarización, esta se retarda durante unos pocos milisegundos debido a algo que se llama canales de calcio y sodio. Canales de calcio y sodio lentos. ¿Por qué lentos? El intercambio iónico lento en esta zona de la meseta nos va a mantener lo que vendría a ser la electricidad durante un determinado periodo de tiempo, retardando la despolarización y luego teniendo una repolarización normal como todo potencial de acción. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es mantener una contracción de un músculo. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En el corazón. Este potencial de acción en meseta es característico del músculo cardíaco. Por último, tenemos el potencial de acción rítmico. ¿Por qué se caracteriza este? Porque luego del final de un potencial de acción se genera otro instantáneamente después, uno atrás del otro en un mismo intervalo de tiempo. ¿En dónde encontramos el potencial de acción rítmico? Lo encontramos en el músculo liso del sistema gastrointestinal.
¿Dónde también lo podemos encontrar? Esto nos va a dar lo que vendría a ser la frecuencia respiratoria. Los intervalos de inhalación y exhalación en un determinado periodo de tiempo, siempre en intervalos iguales. Y también nos va a dar lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca. Vamos a tener los potenciales estos en meseta, pero a ser el rítmico nos va a dar en iguales periodos de tiempo. Bueno, finalizando esta última parte de la clase, vamos a diferenciar los dos tipos de conducción. Conducción continua y conducción saltatoria. Estas van a tener una diferencia en lo que vendría a ser la velocidad, el tipo de conducción y la cantidad de energía que requieren. Comencemos con la más fácil, que es la conducción continua. Esta se produce a través de un intercambio entre iones en la membrana del axón. Este tipo de conducción en especial requiere más energía. ¿Por qué? Porque la superficie de intercambio iónico es mayor, pero a la vez es más lenta. Solamente produce 0,2 metros sobre segundo de velocidad. Y una característica de esa es que al ser continua no está separada por vainas de mielina. Repasando, es una conducción continua que tiene una velocidad de 0,2 metros sobre segundo y no tiene vaina de mielina. Pasemos a la conducción saltatoria. La conducción saltatoria, tenemos el axón, que vendría a ser esta parte, y el axón está recubierto por vainas de mielina. Vaina de mielina, vaina de mielina y vaina de mielina. Entre vaina de mielina y vaina de mielina tenemos lo que se llama nódulo de Rambier. ¿Qué tiene característico esta conducción? No es continua, sino que va saltando el espacio entre vaina y mielina. Esta vaina tiene una sustancia que se llama esfingomielina. Esta sustancia es aislante. Entonces, no deja que se produzca intercambio aniónico aquí. Únicamente se produce en los nódulos de Rambier, obligando a la conducción a saltar este espacio. ¿Qué pasa si va saltando la vaina de mielina y únicamente se produce el intercambio de iones en los nódulos de Rambier? La conducción, una que gasta menos energía porque el intercambio se produce únicamente en estas zonas, y otra que es más rápida porque el intercambio únicamente también se produce en estas zonas. La sustancia que forma la vaina de mielina, la repito, se llama esfingomielina. Entre vaina y vaina tenemos los nódulos de Rambier. ¿Y cuál es lo característico de esto? La velocidad, que es 100 metros sobre segundo. Alcanza esta velocidad tan alta porque únicamente se retarda en esta zona, lo que es el intercambio entre iones y iones, y luego salta el espacio. ¿Dónde tenemos la conducción saltatoria? La conducción saltatoria lo tenemos la mayoría en el músculo del cuerpo. ¿Y dónde tenemos la conducción continua? Donde necesitamos que toda la información sea continua y estable en el corazón. En el marcapaso del corazón tenemos que vendría a ser la conducción continua, y en el resto del cuerpo tenemos una conducción saltatoria, que es mucho más rápida. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Yo me voy a incorporar lo que vendría a ser el grupo de fisiología, voy a entrar al grupo respondiendo dudas y consultas sobre la clase. Y como darle cierre general a esta clase, que es lo muy importante, los conceptos, definiciones y entender, no tratar de estudiar todo de memoria, sino integrarlo con diferentes sistemas, porque esto es la base de lo que vendría a ser respiratorio, lo que vendría a ser todo el impulso, más tarde el músculo esquelético. Y si no tienen claro qué es potencial de acción, le va a costar mucho avanzar del tema en fisiología. Tal cual, chicos, como dice mi compañero acá, por ejemplo, en corazón también ven muchísimo potencial de acción, así que todos estos conceptos que vimos los tienen que entender sí o sí. Así que bueno, cerramos la clase y cualquier duda que tengan la ponen en el grupo o nos mandan mensaje privado. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.